La Super Web Radio se complace en presentarte Caminando en la Obra, dirigido por nuestra hermana Patricia Moreno. Bueno, agradecida con el Señor, Daniel y Sandra, gracias al Ministerio Transformados por Dios por esta oportunidad, y agradecida, como dije, de Dios porque Él siempre está abriendo puertas para poder llevar su palabra. Como dije antes, mi nombre es Patricia Morelli, soy misionera en Venezuela, tengo más de 20 años sirviendo al Señor en esta gran nación. Soy uruguaya, ha sido una gran aventura servir al Señor y he visto la bendición de Dios de ver personas transformadas a través de su palabra. Y hoy Dios me ha dado la oportunidad de hablar contigo, tú allí que estás escuchando. Quizás has escuchado hablar de Dios de muchas maneras, quizás Dios te ha llamado la atención de muchas maneras, pero bueno, hoy Dios tiene una nueva palabra para ti y te está dando una oportunidad más de escuchar su voz. Por eso quiero entregar este momento tan especial al abrir su palabra, que quiero entregar este momento a las mejores manos, que es a Dios, para que sea Él hablando a tu corazón y al mío una vez más. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí abriendo tu palabra con total libertad y saber que tú nos escuchas y responde a las necesidades de nuestros corazones. Por eso te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu voz y a tener un corazón sensible a lo que tú hables a nuestras vidas y sensible a los cambios que tú deseas que hagamos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Debemos entender que la vida de Dios en nosotros es una jornada de todos los días y que Él utiliza cada circunstancia en nuestro entorno para formar su carácter. En Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice que estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que estar convencido o convencida de lo que Dios comenzó en ti. A pesar de todo lo que está pasando a tu alrededor, Dios lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios va a culminar la obra que comenzó en ti. En Efesios capítulo 2 versículo 10, Pablo les escribe a los de Éfeso lo siguiente, pero que es una verdad que es para ti y para mí también hoy. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo somos hechos por Dios y fuimos creados con el propósito de Cristo para buenas obras. Dios preparó con anticipación buenas obras para que tú y yo las lleváramos a cabo, y ese es el propósito por el cual Dios nos creó. Ahora, hay algo que muchas veces tú y yo no entendemos, es ese proceso. Podemos decir, bueno, si Dios tiene un gran propósito bueno para mí, si Dios me ama, si Dios desea lo mejor para mí, porque a veces paso por diferentes situaciones o circunstancias en mi vida que no entiendo y no me gustan. Y quiero comenzar siendo honestamente contigo. Honesta. Quiero ser radicalmente honesta contigo. Y en total honestidad tengo que decirte que muchas veces no entiendo a Dios. Y esto es bueno, porque si fuésemos capaces de entender a Dios, no sería Dios. Dios es una mente que está por encima de nuestras mentes. Dios es un Dios infinito, es inmenso. Y nuestra mente tan finita y limitada no puede entender la inmensidad de la mente de Dios. Aún así, Dios se ha revelado de muchas maneras y se ha dado a conocer y revelado su carácter de formas diferentes. Ahora, pero honestamente, en el proceso de conocer a Dios muchas veces me es difícil entenderlo. Por ejemplo, hace un tiempo atrás escuché un testimonio de una niña que tenía un dedo torcido. El dedito pequeñito de su mano estaba torcido y ella no le gustaba ver eso. Entonces le empezó a decir a sus amiguitos que ella le iba a pedir a Dios que le enderezara su dedito. Y muchos se rieron de ella. De hecho, incluso adultos. Entonces, un día vino uno de los líderes de la iglesia y le dijo: mira, si para ti eso es importante,
entonces es importante para Dios. Y poco a poco el tiempo pasó y dice su mamá que en una oportunidad le vio la manito a la niña mientras ella estaba adorando al Señor en la iglesia y se había dado cuenta de que su dedito estaba enderezado. Ahora, cuando yo escucho historias como esta, vemos como Dios está pendiente de pequeños detalles, ¿verdad? Ahora, pero quiero ser honesta contigo. Cuando yo escucho historias así, yo me hago algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Dios responde oraciones que aparentemente no son tan importantes o significantes como estas, y oraciones que son de carácter urgente, otras oraciones que son de carácter urgente o que verdaderamente están haciendo sufrir a las personas, pareciera que no tienen respuestas de parte de Dios? Ahora, yo no me atrevo a dar una respuesta a esta pregunta. Quizás tú ya te la has preguntado muchas veces. Quizás muchas veces has cuestionado las formas o las maneras como Dios ha obrado o ha trabajado alrededor de tu vida. Quizás hay oraciones que aún no se te han contestado. Quizás ves que Dios contesta oraciones a personas a tu alrededor que parecen insignificantes y tú tienes años orando, buscando respuestas de parte de Dios a oraciones que son de carácter urgente y parece como que Dios está haciendo silencio. Sabes, yo no me atrevo a darte una respuesta a esta pregunta, pero mi alma ha encontrado consuelo con esta respuesta. A veces Dios no hace algo para ti porque lo que Él quiere es hacer algo en ti. Te voy a decir nuevamente esto. A veces Dios no hace algo para ti porque lo que Él quiere es hacer algo en ti. Cuando Dios guarda silencio ante algunas de nuestras oraciones, algunas veces nos sentimos olvidados por Dios. Nos sentimos desilusionados de Dios. Nos sentimos muchas veces molestos con Dios y comenzamos a negociar y a debatir con Él. ¿Por qué? Porque nos sentimos como que Dios no nos toma en cuenta y que dejó de interesarse de cierta manera en nosotros, cuando en realidad estamos siendo procesados. ¿Sabes? Pedro no entendía por qué Jesús le estaba lavando los pies. En el capítulo 13 de Juan, versículo 7, dice que Jesús le dijo: Pedro, mira, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Nuestra oración muchas veces es: Dios, sana mi enfermedad. Dios, libérame de este problema. Dios, resuelve este conflicto que tengo con mi familia. Dios, cambia mi situación económica. En otras palabras, a veces le decimos a Dios: Dios, haz algo para mí. Quizás Dios no quiere hacer algo para ti, porque Él está más interesado en hacer algo en ti a través de este proceso de sufrimiento por el cual estás atravesando. Quizás suena duro decirlo, pero la experiencia en mi caminar con Dios me ha demostrado que muchas veces es así. Quizás Dios no quiere transformar tu situación actual, porque lo que Él quiere es transformarte a ti en medio de esa situación. Ahora, tú quizás te preguntas esto como yo me lo hice en un momento en mi vida. ¿Por qué Dios haría algo así? Porque lo que Dios haga para ti es temporal, pero lo que Dios haga en ti permanecerá eternamente. Pensando en esto, recordé la parábola donde Jesús habla acerca del reino de Dios y cuenta la historia de un buscador de perlas. En Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Un empresario, un mercader, un día fue a un mercado, casualmente encontró una perla que era diferente a las demás perlas, una perla única, con una forma irrepetible y de gran valor. Y este mercader, este empresario, estuvo dispuesto a vender todas sus posesiones para poseer esa perla. Ahora, ¿sabes? Hay muchas interpretaciones para esta parábola, pero yo creo que el mercader es Jesús y la perla somos tú y yo. Y nos habla del gran precio que Jesús estuvo dispuesto a pagar para tenernos en posesión exclusiva a cada uno de nosotros, sus perlas preciosas. Pero lo interesante de esta parábola es pensar en la manera en que se forman las perlas. ¿Sabes cómo una perla es formada? Las perlas son producto del dolor. Las perlas se forman dentro de las ostras en un proceso natural donde la ostra ha de ser herida para formar esa perla.
Investigando acerca de esto descubrí una increíble verdad y enseñanza en esto. Que esa ostra, que es herida por un pequeño granito de arena que entra por el cuerpo de la ostra, un cuerpo que es gelatinoso, sensible, ese granito de arena hiere a la ostra, y la ostra, para hacer frente a esa herida, segrega una sustancia viscosa conocida como el nácar, que empieza a envolver ese granito de arena poco a poco, durante meses, durante años, en un proceso que puede durar hasta 10 años. Poco a poco se va solidificando el nácar y formando lo que nosotros conocemos hoy en día como una perla. Es decir, la perla es la cicatrización de una herida que recibe ese molusco. Y pensar en esto, he pensado que quizás ser una perla en el cuello de Jesús implica que debemos ser formados en el dolor. Así como esa perla se forma en el dolor con ese granito de arena que entra y hiere la ostra. Ahora, déjame decirte algo. Esta es una parábola que transmite un mensaje esperanzador. Todos los que están escuchando en este momento quizás están sufriendo algún tipo de situación o circunstancia en su vida, o viviendo algún tipo de quebranto o algún tipo de proceso. Y yo quiero decirte algo, quiero recordarte que nuestro dolor tiene sentido. Tu dolor tiene sentido. Y déjame decírtelo una vez más, tu dolor tiene sentido. Deja que esa verdad impregne tu mente, tu alma, hasta lo más profundo. Tu dolor tiene sentido. Puedes convertir el sufrimiento en tu vida en una perla preciosa que embellezca a Jesús por toda la eternidad. Y personalmente a mí me resulta esperanzador pensar que en mi dolor es de esta manera. Pensar que todo mi dolor tiene un sentido, que la manera en que yo enfrento el quebranto en mi vida, la manera en que yo enfrento esos momentos difíciles en mi vida, la crisis económica, quizás problemas en el matrimonio, una promesa que tarda en cumplirse, un embarazo que no llega, problemas con la familia, una pérdida de un ser querido, una enfermedad que toca tu cuerpo, un despido ilegal, una situación conflictiva, la manera en que tú y yo procesamos el dolor en nuestra vida puede convertir esa experiencia en una perla que embellezca a Jesús por la eternidad. Porque déjame preguntarte, ¿qué puedes darle a Jesús el día que te encuentres cara a cara con Él? ¿Qué le puedes dar a aquel que es dueño de toda la riqueza del universo? ¿Qué le puedes dar a Jesús que Él ya no tenga? Ahora, lo único que le puedes dar es aquello que Él no puede poseer si no se lo entregamos voluntariamente. La única zona del universo que Él no posee si no es por voluntad propia es la zona del corazón humano. Lo que se crea allí es lo que Jesús no puede tener si no se lo entregamos voluntariamente. Y quizás sea un poco poética con lo que te voy a decir, pero me imagino aquel momento en el cual me presente delante de Jesús y pueda mirarle cara a cara y abrir mi pecho delante de Él, como se abre esa ostra, y pueda sacar de mi pecho una perla y entregársela para que Él sea embellecido por todos los siglos de los siglos, como una historia que yo viví, solo para darle gloria a Él. No sé si alguien me está entendiendo aquí, no sé si tú que estás escuchando puedes entender esto. Y esto es lo que quiero hablarte hoy, de los procesos por los que Dios nos permite pasar para crear algo valioso en nosotros. Porque, querido, mira, las verdades, las virtudes más hermosas de nuestro corazón, aquellas virtudes que tienen más valor delante de nuestro Señor Jesucristo, se crean en las atmósferas de quebranto. Por ejemplo, ¿dónde se desarrolla la virtud del perdón? Bajo el quebranto de una ofensa. ¿Cómo se forja la virtud de la paciencia? Bajo el quebranto de una promesa que tarda en cumplirse. ¿Cómo se forja la virtud de la humildad?
bajo el quebranto de doblegar nuestro orgullo. Las virtudes más hermosas en el cielo, aquellas que son más valoradas, requieren dolor para ser forjadas. Todas esas preciosas virtudes requieren ser heridas y requieren una cicatrización. ¿Sabes? Lamentablemente muchas veces escuchamos de predicadores que dicen que la vida cristiana se trata de ir triunfantes de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, sin ningún tipo de quebranto. Que en cuanto tú te hagas cristiano vas a tener el mejor carro, la mejor ropa, nunca te vas a enfermar, nunca vas a tener problemas. Te voy a decir algo, esa gente nunca ha leído la Biblia jamás. No la han leído, son coach, pero no predicadores. No le hagas caso. Porque lamentablemente se ha escuchado de personas que profesan un evangelio que no es verdad. Porque realmente la vida cristiana es una serie de picos altos y bajos que poco a poco, a lo largo de un proceso de años, nos van llevando hacia nuestro destino. Y esos picos concretamente representan los momentos de quebrantos en nuestras vidas. Y te lo puedo representar de diferentes cosas, en diferentes personas que vemos en la palabra de Dios. Para José él representó la cárcel, para Moisés representó el desierto, para David representó la cueva, para Job representó una enfermedad, para Pablo representó un aguijón. Las cárceles, los desiertos, las cuevas, las enfermedades, los aguijones, los pozos, todos ellos forman parte del mecanismo de Dios para procesarnos. Todas esas situaciones difíciles, el problema por el cual tú estás pasando, la situación quizás difícil por el cual tú te encuentras hoy, quiero que entiendas que la vida cristiana son parte del mecanismo de Dios para procesarnos. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí porque no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que Dios provoque mal, no. No estoy diciendo que Dios nos envíe un cáncer, no estoy diciendo esto, por favor. No encuentro eso en el carácter de Dios. Y lo que no forma parte del carácter de Dios no puede brotar de él. Jeremías 29:11 dice que Dios, los pensamientos de Dios son pensamientos buenos para nosotros, a fin de darnos el fin que esperamos. Pero lo cierto es que en medio de este mundo caído, que todavía está infectado por las consecuencias del pecado, Él puede usar todas esas cosas en su mano para hacer algo en favor de nosotros y que le dé la gloria al Señor. Él puede hacerlo. Ahora, Jesús llama a estos procesos la poda. Muchas veces pensamos que ha sido Satanás que nos ha llevado a ese lugar de quebranto para destruirnos. Y lamentablemente yo he escuchado de muchos cristianos, de muchos creyentes, que le echan la culpa a Satanás de todo. Yo no me imagino a Satanás diciendo, yo no soy el culpable de esto, ¿verdad? Y a veces le echamos la culpa a Satanás de todo porque pensamos que él nos ha llevado a ese momento, a esa situación difícil para destruirnos. Cuando en realidad muchas veces es Dios que nos ha llevado allí para procesarnos. Por eso nuestras oraciones, nuestras lágrimas, nuestros ayunos, rogando a Dios que nos saque de ese lugar, muchas veces no tienen respuesta, porque en realidad ha sido Dios quien nos ha llevado a ese lugar para podarnos. Y es de vital importancia que podamos comprender la razón por la cual estamos en ese punto bajo de nuestras vidas. Tenemos que llegar a entenderlo, tenemos que ver las cosas desde una perspectiva superior, porque si no lo hacemos, si no entendemos los procesos de Dios en nuestra vida, vamos a resistirnos a esos procesos, haciéndolos más dolorosos todavía, y nos vamos a desilusionar con Dios, dudando de su bondad. Ahora quiero compartir algo muy importante contigo. Hay una parábola en la palabra de Dios, en Juan capítulo 15, que quiero compartir contigo. Es una de las últimas parábolas que Jesús predicó antes de ser crucificado. En capítulo 15, versículo 1 al 8 dice, yo soy la vid verdadera. Juan 15 del 1 al 8. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Ahora, en estas palabras, en otras palabras, fíjense el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Lo limpiará, en otras palabras, lo podará. ¡Qué parábola! Probablemente es una de las parábolas que Jesús pronunció mientras iba camino a Getsemaní a orar, justo antes de ser crucificado. En una oportunidad, mis padres espirituales que estuvieron allí en Israel me dijeron que en ese camino, llegando al Getsemaní, tienes que pasar por unos viñedos, y yo me imagino a Jesús parado en uno de esos viñedos, en medio de la oscuridad, susurrando este secreto a sus discípulos. Las últimas palabras de Jesús. Y cuando uno está a punto de morir, quiero que entiendas esto, cuando una persona está a punto de morir, no gasta saliva en decir tonterías, dice cosas importantes. Y esta parábola nos habla de una vid que representa a Jesús y de unos pámpanos, es decir, esas ramitas de esa vid donde salen los frutos que representan a cada uno de nosotros. Y habla también de un labrador que representa a nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Ahora, pero curiosamente Jesús una y otra vez recuerda a sus discípulos que ese labrador divino parece estar obsesionado con algo. Tiene una obsesión, y es que los pámpanos produzcan frutos. La obsesión del labrador es el fruto. Este labrador divino quiere fruto. Ahora Jesús dice que dar mucho fruto es lo que prueba que somos sus discípulos. Ahora, cuando hablo de frutos, es lo que prueba, eso que dice Jesús, que prueba que somos sus discípulos. Estoy hablando aquí de esos pensamientos, esas actitudes, esas acciones que glorifican a Dios en este mundo. Todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices, que glorifiquen a Dios en este mundo. O dicho de otra manera, las virtudes internas, las acciones externas que favorecen de alguna manera el reino de Dios y le da fama a Jesús. Y el labrador divino es muy radical con este deseo de que todos nosotros, los pámpanos, produzcamos frutos. Y como no estamos en una charla motivacional, sino que venimos a escuchar la palabra de Dios, el versículo 6 es muy claro, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan fuego y arden. Fíjense algo, lo que implica ese fuego es el castigo eterno. Uno puede llegar a entender que ese pámpano, que es infructuoso, que no lleva fruto, sea cortado. Cuando tú vas y podas una mata, una planta, ¿verdad? Tú vas a cortar las ramas que están secas, que no están haciendo nada en la planta. Ahora, fíjense algo. Pero lo curioso es que dice que el pámpano que sí lleva fruto, es decir, ese pámpano que tiene potencial para producir fruto, el labrador le va a pasar la tijera, lo va a podar, y básicamente pudiera parecer que la misma tijera que el labrador usa para arrancar los pámpanos que no llevan fruto y echarlos al fuego, es la misma tijera que el labrador usa para podar aquel pámpano que tiene potencial para dar fruto. De hecho, aparentemente puede ser que hasta la misma tijera él está usando. Ahora, las intenciones del labrador son diferentes en un caso y en el otro. Y yo, no sé si tú tienes conflictos con esta parábola. Yo tengo un conflicto cada vez que leo la palabra de Dios. Es que entro en una batalla con el Espíritu de Dios muchas veces cuando leo estas cosas. Yo puedo entender a Dios que le mete la tijera a esos pámpanos que no dan fruto, pero por favor, no, ¿cómo Dios le va a meter la tijera a aquellos que estamos dando frutos
¿Por qué Dios nos pone en esos procesos a las personas que estamos sirviendo al Señor, que estamos obedeciendo la palabra de Dios, que estamos haciendo cosas para el Señor? ¿Por qué el Señor nos va a pasar por ese proceso de podarnos? ¿Por qué nos hace pasar esos procesos? A muchas veces le decimos a Dios, no me metas la tijera. Y Dios le mete la tijera para sacarle su mayor potencial. Por eso, como dije al principio, yo no entiendo por qué muchas veces Dios hace estas cosas. Pero gracias a Dios que en mi país tengo a un tío mío que creció en el campo y que en aquella ciudad él hizo una huerta, un hombre de campo. Un día, en un invierno, yo llegué a visitarle y cuando estaba visitándole allí en la casa, fui al jardín donde él tenía la huerta. Y en un momento lo vi que estaba al lado de un limonero que él tenía en el centro del jardín. Y ese limonero que estaba dando mucho fruto, él tenía muchos años allí. Y era uno de los árboles más hermosos que tenía la huerta. En un momento veo que mi tío agarra una tijera y estaba haciendo algo tan horrible que yo no podía entender, no podía creer lo que él estaba haciendo. Empezó a agarrar la tijera, clac, 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 empezó a cortar las ramas y yo veía que las ramas caían y él seguía, clac, 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 cortando todo ese árbol. En un momento quise decirle a mi tío, para tío, ¿qué estás haciendo? Y le digo, tío, estás loco, ¿cómo vas a seguir cortar ese árbol tan bello? Entonces él me dice, quédate quieta, tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Tío, estás cortando el árbol que te da limones. ¿Cómo vas a hacerle eso? Entonces mi tío me dice, no lo estoy matando, porque este es el árbol que más amo. Este es mi árbol favorito, dice mi tío. Este es el mejor árbol que yo tengo en el jardín. Entonces yo lo miré a mi tío, pero tío, le digo, si ese es tu árbol favorito, si ese es el árbol a que tú más amas, no quiero imaginar lo que le harás a aquellos árboles que no te gustan. Ahora él me dijo, yo quiero que entiendas algo, estoy procesando este árbol porque es el mejor árbol que tengo. Entonces él me explicó algunas cosas muy interesantes acerca del proceso de la poda. La poda es un proceso imprescindible que transforma un árbol salvaje en un árbol fructífero. La poda parece ser que ha de realizarse en una temporada, en una estación del año, generalmente en el invierno. El labrador lo que hace es, con una inteligencia y una sabiduría desconocida para muchos de nosotros, cortar esas ramas sobrantes en el árbol que están desperdiciando los nutrientes y le están robando el potencial para dar frutos. Parece de hecho, para los que miramos desde afuera y no entendemos la mente del labrador, que el labrador está matando al árbol, pero no lo está matando, en realidad lo está potenciando para que sea más fructífero. Porque la única manera de extraer el potencial retenido en ese árbol, porque hay un potencial retenido, es desechando todas aquellas ramas que consumen ese potencial y no sirven para nada. El resultado después de la poda es horrible. Ves a ese árbol desnudito, hecho pedazo, pero mientras está ahí, algo secreto está pasando debajo de la tierra. Ese árbol dedicará su energía no a mantener las ramas, sino a echar raíces más profundas. Y mientras va echando raíces en el suelo, esas raíces llegan a extractos más profundos de la tierra para que cuando pase el invierno y llegue la primavera pueda absorber más nutrientes de las profundidades de la tierra y llevarlos a través del tronco justamente hasta las ramas más fructíferas y entonces producir más fruto y mejor fruto. Y aquí hay un principio que me gustaría que te llevases de este mensaje y es el siguiente: todo discípulo que esté llevando fruto será podado por Dios para que dé más fruto. Dios va a meterte la tijera. Yo no sé qué está pasando en este momento en tu vida, pero lo pasó en mi vida. Pasé por procesos de poda donde Dios me metió la tijera. Y si Dios no te está procesando, si Dios no te está metiendo la tijera, incluso podría ser quizás
una mala señal. Pero a los árboles que Él más ama, sus favoritos, aquellos que Él percibe que tienen más potencial, tiene que meterles la tijera. Si das fruto, Dios quiere liberar todo el potencial en ti para que dé más fruto y mejor fruto. Es decir, Dios va a permitir que experimentes una estación de invierno espiritual. Porque sí, en la vida espiritual no todo es avivamiento. A veces uno llega a un invierno espiritual, pero forma parte también de nuestro crecimiento, porque en el invierno espiritual se desarrolla parte de nuestra fe que no puede desarrollarse en el avivamiento. En el avivamiento uno ve sanidades, milagros, prodigios, pero en el invierno espiritual uno tiene que sostenerse en la fe de algo que no ve, pero es verdad. Y hay algo que se fortalece en nosotros echando raíces más profundas en los inviernos espirituales. Dios tiene que arrancar cosas que forman parte de ti, pero que sobran. Cosas que amas quizás. Cosas que incluso pueden ser importantes para ti, aparentemente, pero te están absorbiendo tu potencial para dar fruto. Yo sé que tú amas tu celular. Yo sé que quizás tú amas tu carro. Yo sé que quizás tú amas tu potencial. Quizás tú amas relaciones. Yo sé que tú amas todas esas cosas, pero a veces eso sobra. Y en realidad son ladrones de tu potencial. No necesariamente son cosas malas, pero en tu caso están robando el potencial. Parecerá que Dios está matándote. Pero no, querido amigo o querida amiga, no te está matando, te está potenciando. Está extrayendo de ti todo el potencial retenido y créeme, el resultado después de la poda será impresionante, porque llegará tu primavera. Y llega, créeme que llega, y volverás a florecer, y tu fruto será más grande y mejor fruto. Créeme, vas a poder alimentar a Jesús con el fruto que vas a producir. Créeme que vas a alimentar a muchos hambrientos con el fruto que vas a producir, porque la primavera llega. Ya puedo sentir el cambio de la estación y los pájaros cantar. Dios va a extraer todas esas cosas que están robando tu potencial, que no necesariamente quizás son malas, pero te han quitado el enfoque principal de mirar al Señor. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu tiempo en cosas que quizás son secundarias. Y Dios te va a hacer pasar por esos procesos de inviernos espirituales para sacar todo ese potencial que está retenido en ti y para que puedas llevar fruto y mejor fruto. A veces Dios no hace solo una poda en la vida de una persona. Dios poda una iglesia. Lo hace con una familia entera. No solo hace cosas con tu familia, a veces Dios lo hace con naciones. Y yo pienso que pronto llegará la primavera a Venezuela. Nosotros llevamos demasiado tiempo en un invierno espiritual. Dios está haciendo algo en su iglesia en Venezuela. Ha estado haciéndolo porque vamos a dar fruto, mucho fruto, y vamos a alimentar a naciones. Lo que sucederá en Venezuela va a ser recordado en la historia, y yo creo esto. En Habacuc 1:5 dice que mirad y ved entre las naciones asombrados, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contares no lo creeréis. Y si tú estás pasando por un invierno espiritual en tu familia, si estás pasando un invierno espiritual en tu casa, en tu iglesia, quizás en tu nación, no sé de dónde me estás escuchando, créeme que la primavera llega. Y Dios va a sacar de ti y de tu familia, de tu iglesia, de donde tú estás, el mayor potencial retenido para llevar fruto e impactar a todos los que estén a tu alrededor. Ahora, pero la única manera de no experimentar un choque emocional en este proceso de quebranto es confiando completamente en la sabiduría del labrador divino. Él sabe lo que hace. Él sabe mejor
que tú. Él sabe más que ti. Él es un Dios que no comete errores. Y quiero que tú entiendas esto. La poda no es un castigo, es un trato a nuestro espesor de hojas. El Evangelio cuenta un momento que Jesús fue enfadado con una higuera que tenía muchas hojas, pero que no tenía frutos. Y la maldijo. ¿Por qué? Porque era una higuera que aparentaba ser, pero no era fructuosa. ¿Y sabes qué? No hay nada que Dios repudie más que las apariencias sin frutos. Él está tratando con nuestras hojas, esas cosas que nos hacen aparentar, pero que no dan fruto y que retienen nuestro potencial para llevar fruto. Y seamos sinceros. Podar implica ser cortados y muchas veces esos cortes nos duelen y el proceso implica pérdida y dolor muchas veces a nuestra vida. A veces Dios tiene que cortar tu trabajo, a veces Dios tiene que cortar tu economía, a veces Dios tiene que cortar tu salud, a veces Dios tiene que cortar una relación, cortes, cortes y cortes. ¿Y cuántos saben aquí que los cortes duelen? Y algunos preguntan, ¿y cómo de violenta puede ser la poda? Bueno, cuanto mayor potencial hay en ti, más violenta será la poda. Dios poda más fuerte a aquellos árboles que tienen más potencial. Si no, lee la Biblia. Sabes, al verte reducido por Dios, algunos desde afuera podrán decirte, ay, Dios lo está castigando, porque parece que Dios nos está castigando. La verdad es que Dios no te está castigando, te está podando. No te está desechando, te está dando habilidad para producir más fruto. Muchos allá afuera que son ignorantes, que no entienden la mente del labrador, pero Él está haciendo algo maravilloso contigo. Al mirar el Gólgota podrías ver 3 cruces allí. Pareciera que esos 3 hombres estaban recibiendo el mismo castigo, pero la verdad es que 2 estaban siendo castigados, pero uno estaba siendo podado, Jesús, el gran árbol de Dios, que fue podado en esa cruz y ha producido todo este fruto. Puedes verlo, porque mira a tu alrededor todas esas personas que conocieron a Cristo como su Salvador. Ese fruto de la poda, son frutos de la poda que recibió Jesús en el Gólgota. Aparentemente Él estaba siendo castigado por Dios, pero créeme, Dios estaba haciendo algo que iba a dar fruto por muchas naciones, por muchos años, por muchos siglos. Y lo mismo ocurre con todos nosotros. Y quiero grabarte esta verdad en tu mente, en tu alma. Eres el árbol que Dios ama. Y el labrador divino está haciendo una inversión personal en ti. Está haciendo un esfuerzo personal para extraer de ti todo ese fruto retenido. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este momento difícil que tú estás pasando? ¿Qué tienes que hacer en este momento de dolor, de quebranto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a este proceso que Dios ha decidido para nosotros? Debemos aprender a confiar. Quizás tú no entiendes la mente de Dios, la mente de ese labrador, pero confía. Ese labrador es sabio y es bueno. Es más, te animo a que en medio de la poda celebres el proceso y le digas a Dios, Dios, gracias por tenerme como digno de ser podado. Porque cuando uno celebra la poda, hay algo que ocurre en medio de las cárceles, de las cuevas, de los desiertos, de los pozos, de los aguijones, de las enfermedades, que si adoras a Dios en medio de esos lugares oscuros, Jesús recibe una gloria que no podrías darle de otra manera. Y termino con esto. Sabes, el Salmo 40, 1 y 2 dice que Él nos sacó del pozo cenagoso. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, Dios al Hijo que ama lo disciplina, y ninguna disciplina al principio es causa de gozo, pero una vez pasada por ella produce un gran fruto para la gloria de Dios. Mira nuestra vida está llena de cortes, pero si Dios nos procesó y nos podó es porque Él nos ama y tiene algo maravilloso para nosotros. Y Él quiere que nosotros llevemos más fruto y que podamos ser un impacto en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en el lugar donde estemos. Esa mano de Dios siempre está dispuesta
para sostenernos. Aun cuando no lo entendamos, debemos entender que Dios siempre tiene propósitos buenos para nuestra vida. Y tú que estás escuchando, quizás no has entendido esa poda que Dios le hizo a Jesús en la cruz. Él murió en la cruz del Calvario para que tú pudieras conocer esta verdad, que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Ha buscado poder resolver tus problemas, ha buscado respuestas a todas las preguntas que te has hecho. Pero te voy a decir algo, Jesús es la verdad. Y no solamente la verdad, es la vida. Y todo aquel que viene al Padre es a través de Él. Y si no has conocido a Jesús, solamente puedes pedirle que Él sea tu Salvador con una oración. Dile: Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, y que tú viniste a morir en la cruz por mis pecados. Hoy te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a vivir a mi vida y dame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y tú que estás allí escuchando, quizás eres un cristiano de hace muchos años, quizás estás pasando procesos de quebranto, siendo podado por Dios. Y créeme, si Dios te está podando, te tomó por digno o por digna, porque Él quiere sacar el mejor potencial que tienes en ti para llevar fruto y más fruto y mejor fruto. Dios te bendiga y que espero que el Señor haya hablado a tu corazón y suplido cada una de las necesidades que tienes. Le agradezco al Señor por la oportunidad de predicar su palabra y a ti por haberme escuchado. Dios te bendiga. Has escuchado Caminando en la Obra con nuestra hermana Patricia Moreno. Si quieres compartirlo, encuéntranos en YouTube como Ministerio Transformados por Dios. Dios te bendiga.